Bienvenidos a la unidad privada Telesub. Esta vez vamos a tratar la unidad número 2, construcción de máquinas de estado, el tema 3, registros internos. Cuando nosotros comenzamos a tocar este tema, lo primero que debemos definir es qué cosa es un registro. Un registro viene a ser un elemento físico o lógico que nos va a permitir almacenar información que va a ser utilizada en un proceso o en una instrucción inmediata, en pocas palabras. Cuando ustedes, por ejemplo, hacen una operación matemática como la de sumar un número, por ejemplo 9 y 8, ustedes dicen, primero suman las unidades y 9 más 8 dicen 17. Y en su mentecita o en nuestra mentecita ponemos llevo 1, paso a la siguiente columna de las decenas y hago la siguiente suma. Una vez que obtengo la suma dice, y 1 que llevé, ese dato que estamos llevando es el dato que vamos a usar en un proceso inmediato o en un proceso siguiente. En pocas palabras, ¿no? Que va a ser usado muy próximamente. Esa es básicamente la función que cumple los registros. Los registros se utilizan para que nosotros podamos trabajar con datos o instrucciones que van a ser utilizados en un proceso inmediato. Y porque va a ser usado en un proceso inmediato, no podemos ir y almacenarlos en la memoria RAM principal del sistema, porque vamos a perder demasiado tiempo. Entonces los diseñadores han creído por conveniente crear los registros. Entonces los registros de la computadora pueden ser de propósito general o podrían ser de propósito múltiple o de propósito específico. Entonces estos registros básicamente lo que van a permitir también es direccionar datos a una localidad de memoria. Para eso hay también registros de direccionamiento a memoria. Entonces existen muchos tipos de registros. Otros registros que usa el microprocesador, por ejemplo, nos pueden servir para establecer ciertas condiciones de procesamiento, como por ejemplo, saber por ejemplo, si en un futuro o en un instante inmediato, luego de haber realizado una operación, el resultado de una operación ha sido 0, ha sido negativa, ha habido un acarreo, una llevada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces existen mucha cantidad de registros y cada registro tiene funciones diferentes. Dentro de los registros, la unidad de control del programa es la que va a administrar los registros que tiene el microprocesador. Básicamente, ¿qué hace la unidad de control del programa? Básicamente se encarga de ir estableciendo en qué lugar de la memoria voy a poder ejecutar una determinada instrucción. Para esto, obviamente, esta unidad de control de programa va llevando una secuencia de todas las instrucciones que se van a utilizar en el programa y qué instrucciones ya han sido ejecutadas, para luego ir direccionando el apuntador de pila para ejecutar la instrucción o para almacenar el dato en una determinada localidad de memoria. Básicamente esa es la función de la unidad de control del programa. Ahora vamos a hablar de los registros que tiene el microprocesador. Tenemos en primer lugar registros de propósito múltiples. ¿Qué significan los registros de propósito múltiple? Que podemos usar en muchas cosas de un programa.
o en muchas aplicaciones. Por ejemplo, lo podríamos usar para hacer operaciones aritméticas, lo podríamos usar para hacer direccionamiento a memoria, lo podríamos usar para hacer saltos, para hacer condicionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ese motivo, estos registros se llaman registros de propósito múltiple. Los más usados son 4 de estos registros. Vamos a comenzar a hablar del primero, el registro acumulador, también conocido por la inicial A. Y en función de la longitud que tenga los bits de este registro, se le puede ir agregando letras. Por ejemplo, si el registro acumulador es de 32 bits, se le llamará, si el registro acumulador es de 16 bits, se le denomina AX. Si el registro de 16 bits AX se parte en 2 de 8 bits, entonces tendremos dentro del registro de 8 bits, tenemos 2 partes. Los bits menos significativos, o también llamados los bits low, o los bits más significativos, o también llamados los bits high. Los bits low se conocen con el nombre de AL. Y los bits high se conocen con las iniciales de AH. Pero ¿qué pasa si el registro ya no es tan solo de 16 o de 8 bits, sino el registro es de 32 bits, en cuyo caso el registro acumulador ahora se representa por las iniciales EAX? Entonces, esas son las posibles presentaciones del registro acumulador. 8 bits, AH para los más significativos, AL para los menos significativos. AX para lo que viene a ser el registro de 16 bits, EAX para el registro de 32 bits. Otro registro importante es el registro llamado índice de base. También se representa con la letra B. Y al igual que el caso anterior, tiene presentaciones muy similares. Si tiene 32 bits, se llama EBX. Si tan solo tiene 16 bits, se llama BX. Y si tiene 8 bits, para los 8 bits más significativos se llama BH. Y para los menos significativos, BL. ¿Para qué sirve el registro índice de base? Puede ser usado para operaciones aritméticas, para operaciones lógicas, pero también puede ser utilizado para lo que viene a ser el desplazamiento dentro de la memoria RAM. También se puede utilizar para almacenar contenidos de una determinada localidad de memoria. Y también puede direccionar datos a la memoria principal del sistema. Este es el registro índice de base. Otro registro importante es el registro de cuenta. Al igual que en los casos anteriores del registro índice de base y del registro acumulador, el registro de cuenta también tiene las mismas presentaciones. 32 bits se le conoce con el nombre de ECX. 16 bits se le conoce con el nombre de CX. Y si este de 16 bits se divide en dos partes, los más significativos bits o los bits primeros de mayor significación se conocen con el nombre de CH y los de menos significación CL. ¿Cuál básicamente es la función de este registro? Adicionalmente, que puede ser usado en operaciones aritméticas, lógicas,
también puede ser utilizado para ir contando la cantidad de instrucciones que se han ido ejecutando en un determinado programa. También se puede utilizar para almacenar una información de una localidad de memoria. Otro registro importante es el registro de datos, o también llamado el registro de. Es muy similar a los registros anteriores mencionados, como el registro de cuenta, el registro índice de base, el registro acumulador. Tiene 4 posibles presentaciones. E, C, EDX para 32 bits. DX para 16 bits. Y si este de 16 bits se divide a su vez en 2 bloques de 8 bits, los 8 bits más significativos se conocen con el nombre de DH y los 8 bits menos significativos DL. Estos registros básicamente son usados, además de las operaciones aritméticas lógicas que ya hemos mencionado, básicamente se utilizan en 2 operaciones aritméticas muy importantes, como la multiplicación y la división, para almacenar el producto, para almacenar el dividendo o para almacenar también el cociente de una división y el residuo también. Luego tenemos otros registros que ya no son de propósito múltiple, sino más bien son registros de propósito específico. ¿Qué significa el propósito específico? Son registros que ya no vamos a poder usarlo en muchas cosas si no tienen una determinada función ya establecida por el diseñador del microprocesador. Por ejemplo, el registro apuntador de base básicamente lo que busca es que nosotros podamos apuntar a una determinada localidad de memoria y en esa localidad de memoria hacer transferencias de datos. Y solamente tiene 2 presentaciones de 32 bits, en cuyo caso se llamará EBP, o 16 bits, en cuyo caso se llamará BP. Adicionalmente a ello, tenemos también otro registro que se llama índice de destino. Ese registro, a diferencia del anterior, que también es un registro de propósito específico, es un registro que básicamente se utiliza para direccionar lo que viene a ser la cadena de caracteres, es decir, un conjunto de datos en una determinada localidad de memoria. Y al igual que el registro anterior, que es el apuntador de base, o EBP, o simplemente BP, el registro índice de destino también tiene una presentación de 32 bits, en cuyo caso se le denomina EDI, o una presentación de 16 bits, en cuyo caso simplemente se le denomina DI. Otro registro muy importante es el llamado registro índice de fuente. ¿Para qué sirve el registro índice de fuente? Básicamente para establecer de dónde viene un dato. ¿Y por qué es importante saber de dónde viene un dato dentro de un microprocesador? Porque si en un determinado momento se produce un error al momento en que una información va hacia la memoria RAM, tenemos que solicitar otra vez que nos lo envíen. Pero, ¿cómo saber dónde estaba ese dato? A través de la información que tiene almacenada el registro índice de fuente, por eso que es muy importante. Al igual que el caso anterior también, tiene 2 versiones, de 32 y 16 bits. Si es de 32 bits se llamará ESI, y si es de 16 se llamará SI. Otro registro de propósito específico importante también viene a ser el apuntador de pila. El apuntador de pila básicamente lo que permite
es que la memoria almacene datos que yo voy indicando en este apuntador, y para lo cual tiene dos presentaciones, una de 32 bits y una de 16 bits. Si es de 32 bits se llamará ESP, y si es de 16 bits se llamará SP. Y finalmente el registro de estado del microprocesador, o también llamado las banderas, el cual puede ser de 16 bits, en cuyo caso simplemente se llama flags, o puede ser de 32 bits, en cuyo caso se llama eflags. ¿Qué nos indica básicamente estas banderas? Ciertos estados del microprocesador. Por ejemplo, si yo quiero saber si en una determinada operación de suma, resta, multiplicación y división se ha producido lo que nosotros conocemos con el nombre de llevada de una unidad menos significativa o de una unidad de menos ponderación a otra de mayor ponderación, entonces automáticamente el registro de acarreo o el flag de acarreo se activa indicándonos a través de un 0 que no se ha producido acarreo y a través de un 1 que sí se ha producido acarreo. Pero también nos puede decir si se ha producido o no un error. Si el bit de paridad o la bandera de paridad del registro flag se activa con un valor 0, significa entonces que el valor ha sido impar. Y si se activa con 1, significa que el valor después de una operación ha sido par. Por eso se llama justamente bit de paridad. ¿Y qué pasa si el resultado de una operación es 0? En este caso usamos una bandera que se llama justamente la bandera 0, que se representa con la letra Z. Si esta bandera es igual a 1, significa que el resultado fue 0. Y si el resultado es 0, significa que fue diferente de 0 la comparación. Y la bandera de signo, o también llamada la bandera S, tiene una función muy similar. 1, el número es negativo. 0, los números comparados han entregado un valor positivo. Gracias por acompañarnos en el tema número 2. Ya nos veremos en el siguiente tema.